Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayan. Así que una vez más estamos en nuestro podcast de Arraigados, un podcast creado para todos aquellos que quieren empezar a cultivar una vida de lectura, aquellos que quizás se quedan dormidos en el intento. Así que sin más, empecemos. Bienvenidos a Arraigados Podcast con Dayan. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que están escuchando y a la vez también leyendo juntamente conmigo. Acabamos de leer nuestra primera parte y en nuestro siguiente podcast vamos a continuar con la segunda parte. Así que no vale saltearse para aquellos que quieren ya terminarlo. Vamos a ir todos juntos, ¿sí? Vamos a orar para poder finalizar nuestro segundo podcast, ¿sí? Padre, gracias por este tiempo de lectura, Señor. Te pido, Dios, que nos des fortaleza, perseverancia, que seamos constantes en cultivar una vida de cultura, Señor. Gracias te doy, oh Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos. Quizás algunos primera vez están empezando a leer, Señor. Danos sabiduría para poder entender este hermoso libro, Señor. Gracias te doy por cada uno de nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ya estamos en nuestro segundo podcast. Recordemos que nuestro primer audio, nuestra primera lectura del libro de Timothy Keller, ¿sí? Encuentros con Jesús. Leímos la introducción, leímos juntos la introducción. Vimos cómo el autor nos cuenta un poco acerca de estas grandes preguntas que él también atravesó y cómo pudo encontrar las respuestas a través de los evangelios de Jesucristo. Como les dije, tienen que tener la Biblia a mano y quizás un diccionario también nos va a poder ayudar a entender algunas palabras que quizás no están en nuestro vocabulario y nos va a permitir desarrollar una mejor mirada a lo que el autor nos quiere decir a través de este primer capítulo. Así que antes de comenzar con nuestro primer capítulo, quería comentarles que he dividido en dos partes porque no quiero agobiarlos ni estresarlos en la lectura, sino que vayamos de a pocos. Es nuestra primera grabación, nuestro primer, quizás para muchos, el primer intento de lectura, y para acompañarnos entre todos, ir de la mano con todos, vamos a ir de a pocos, ¿les parece? Yo también les animo a que lean juntamente conmigo, a que no solamente escuchen mi voz y que sigan con la vista la lectura, sino que también leamos juntos. Leamos juntos y podamos también entender lo que el autor nos quiere compartir. ¿Bien? Así que empezamos con la primera parte, el estudiante escéptico. Y la gran pregunta es, ¿dónde debemos buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida? El primer encuentro con Jesús que quiero que analicemos es el ejemplo sutil pero poderoso del estudiante escéptico. Este encuentro aborda tal vez la pregunta más fundamental de la vida. ¿Dónde debemos buscar respuestas a las preguntas importantes de la vida? ¿Y dónde no debemos buscarlas? Así que este relato se dirige a aquellos que son escépticos ante el cristianismo, así como a los cristianos que enfrentan escepticismo por parte de los incrédulos. Este encuentro sucede justo después de lo que se ha denominado el prólogo del libro de Juan. Luc Ferry, el filósofo francés,
observa que este prólogo fue uno de los puntos trascendentales en la historia del pensamiento. Los griegos creían que el universo tenía un orden racional y moral, y a este orden de la naturaleza lo llamaban el logos. Para los griegos, el significado de la vida consistía en contemplar y discernir este orden en el mundo, y definían la vida bien vivida como aquella que se conformaba a dicha tarea. Juan, el escritor del Evangelio, toma prestado de forma deliberada el término filosófico griego logos y dice esto sobre Jesús. En el principio ya existía el verbo, logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Juan capítulo 1 del versículo 1 al 3 y también el versículo 14. Esta declaración cayó como un relámpago en el mundo de los filósofos de antaño. Tal como los filósofos griegos, y contrario a muchos contemporáneos, Juan afirma que existe un telos, es decir, un propósito para nuestras vidas, algo para lo que fuimos creados, algo que debemos reconocer y honrar para poder vivir bien y con libertad. Juan asevera que el mundo no es solo un producto de fuerzas ciegas y aleatorias. Su historia no es un cuento contado por un idiota lleno de ruidos y enojo que no significa nada. Y luego Juan insiste en el que el significado de la vida no es un principio u otra estructura racional abstracta, sino una persona, un ser humano que anduvo en la tierra. Como observa Ferry, esta declaración fue interpretada por los filósofos como una locura, pero también condujo a una revolución. Si el cristianismo era cierto, la vida bien vivida no se encontraba principalmente en la contemplación filosófica o en la búsqueda intelectual, lo que dejaría fuera a casi todas las personas del mundo. En cambio, la vida bien vivida se encontraba en la relación con una persona, una relación que estaba disponible para cualquiera, donde sea, de cualquier trasfondo. Para demostrarnos inmediatamente cómo funciona esto en la vida real, Juan aterriza esta idea al mostrarnos a Jesús interactuando con un grupo de estudiantes. En los tiempos de Jesús no había universidades. Si querías ser un estudiante, necesitabas adherirte a un maestro. Había muchos maestros espirituales y muchos los seguían y se convertían en sus estudiantes, también llamados discípulos. Tal vez el maestro más radical y retador de esos tiempos era Juan el Bautista. Juan era muy popular, con muchos seguidores y un buen número de estudiantes dedicados. La historia ha registrado a algunos de ellos. Andrés, quien tenía un hermano, Pedro, y Felipe, quien trajo a su amigo Natanael. Algunos de los estudiantes ya creían lo que su maestro decía sobre el Mesías venidero, al que Juan llamaba el Cordero de Dios. Juan 1:29. Vamos a tratar de leer los versículos que citan en los libros. ¿Sí? Así que Juan 1:29 dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
pero algunos de ellos eran escépticos. Natanael era uno de estos estudiantes escépticos hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: «Sígueme». Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas». «¿De Nazaret?», replicó Natanael. «¿Acaso de allí puede salir algo bueno?». «Ven a ver», le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. «Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto». «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel», declaró Natanael. «¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas». Y añadió: «Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Primero quiero que notemos el problema de Natanael. Natanael por lo menos era un presuntuoso intelectual y tal vez hasta un intolerante. Felipe viene a él y le dice: «Quiero que conozcas a este nuevo rabí. Tiene respuestas a las grandes preguntas de nuestro tiempo y es de Nazaret». Natanael responde: «¿Nazaret?». Todos en Jerusalén menospreciaban a las personas de Galilea. Esta clase de actitud es característica de la humanidad. Algunos siempre han menospreciado a otros solo por ser parte del lado equivocado. ¿Y cómo responden los menospreciados ante esto? Buscan a otras personas a las que ellos puedan menospreciar. Y así vez tras vez hasta que se forma un ciclo sin fin. Aunque Natanael no era de Jerusalén, sino de una parte de Galilea, sentía que podía menospreciar Nazaret, que era considerado un lugar todavía peor y primitivo en la región de Galilea. Siempre existen las personas correctas, las personas adecuadas, las personas inteligentes, y luego están, en voz baja, aquellos otros. Y la forma en que te identificas con las personas correctas, inteligentes y adecuadas es reaccionando con desdén cuando las personas y los lugares equivocados son mencionados. Queremos que otros piensen de nosotros como personas capaces e inteligentes, y a menudo buscamos establecer esta identidad no mediante argumentos respetuosos y diligentes, sino a través de desdeños y ridiculizaciones. No solo es un argumento equivocado, sino un prejuicio intelectual regresivo. Natanael no podía creer que alguien de un lugar como Nazaret tuviera las respuestas a las grandes preguntas de nuestros tiempos. ¿Me estás diciendo que él tiene las respuestas y que es de Nazaret? Pues yo lo dudo. Lo está menospreciando. ¿Es de ahí? ¿De verdad? Si tú tienes esta opinión del cristianismo o conoces que alguien la tenga, eso no sería ninguna sorpresa. Muchas personas de hoy ven al cristianismo como Natanael veía a Nazaret. El cristianismo era de Nazaret en aquel entonces y sigue siendo de Nazaret hoy en día.
A la gente le gusta menospreciar la idea del cristianismo y sus declaraciones sobre quién es Cristo y sobre lo que Él ha hecho y puede hacer por ellos. Las personas conocedoras, las personas decentes, todas dicen, ah, sí, el cristianismo, y he pasado por ahí, crecí con él, me di cuenta de que no era para mí y ya he formado mi propia opinión. Jesús sigue siendo de Nazaret. Si esa es tu actitud hacia el cristianismo, entonces tengo dos sugerencias para ti, porque creo que tienes dos problemas a resolver. El primero es que esta clase de ignorancia siempre es mortífera. Es una ignorancia que mata toda creatividad y resolución de problemas, sin mencionar toda clase de esperanza para establecer una relación. Tara Parker Pope, en su libro sobre el matrimonio llamado For Better, para bien, dice que reaccionar con desdén es una de las señales de alerta de que una relación está en serios problemas. Los consejeros matrimoniales buscan esta señal porque evidencia apatía hacia la otra persona. Un matrimonio exitoso puede lidiar con la decepción, el desacuerdo, el dolor y la frustración, pero no puede lidiar con una apatía completa hacia el otro. La apatía literalmente destruye la relación. Un ejemplo más concreto es cuando pierdes tus llaves. Una vez que las has buscado en los lugares en los que pudieran estar y no las hallas, tendrás que empezar a buscarlas en los lugares en los que no pueden estar. Y por supuesto, es ahí donde las encuentras. Así que no hay nada más fatal para la sabiduría y las buenas relaciones que rechazar ciertas ideas o a ciertas personas antes de evaluarlas. Tu segundo problema es aún más sustancial. Al desechar el cristianismo, desechas también lo que probablemente son tus valores más profundos. Como ya hemos notado, el cristianismo originó una de las ideas fundamentales de una civilización pacífica: amar a los enemigos en vez de matarlos. Otra idea fundamental para nuestra conciencia contemporánea, como lo señala Luke Ferry, es el concepto de que todo ser humano, sin importar sus talentos, su riqueza, su género o raza, es hecho a la imagen personal de Dios y, por tanto, tiene dignidad y derechos. Ferry dice que sin las enseñanzas del cristianismo respecto a que el Logos es una persona, la filosofía de los derechos humanos a los que nos sometemos hoy en día nunca se hubieran establecido. Otra perspectiva tomada por sentado hoy día, que proviene también de la Biblia, es que debemos cuidar de los pobres. En la Europa precristiana, cuando los monjes propagaban el cristianismo, todas las élites pensaban que amar a los enemigos y cuidar de los pobres era una demencia. Decían que la sociedad se derrumbaría, ya que esa no es la forma en la que el mundo opera. Los talentosos y los fuertes prevalecen. El ganador se lleva todo. El fuerte caza al débil. Los pobres nacen para sufrir. ¿No es así como siempre ha funcionado todo? Pero las enseñanzas del cristianismo revolucionaron la Europa pagana al enfatizar la dignidad de una persona, la supremacía del amor, incluso hacia los enemigos, y el cuidado de los pobres y los huérfanos. Quizás digas, bueno, es un argumento histórico interesante plantear que estas ideas provienen de la Biblia y de la Iglesia, pero puedo creer en ellas sin creer en el cristianismo. Eso puede ser verdad hasta cierto punto, pero quisiera que vieras que esa es una respuesta de vista corta.
El libro de Génesis es una ventana que nos permite ver cómo eran las culturas antes de la revelación de la Biblia. Una cosa que vemos desde el comienzo es la práctica común de la primogenitura. El hijo mayor heredaba todos los bienes, lo que aseguraba el estatus de la familia en la sociedad. Así que el segundo y el tercer hijo no obtenían nada u obtenían muy poco. Sin embargo, a lo largo de toda la Biblia, cuando Dios escoge a alguien para obrar a través de él, escoge al hijo menor. Escogió a Abel sobre Caín, escogió a Isaac sobre Ismael, escogió a Jacob sobre Esaú, escogió a David sobre todos sus 11 hermanos mayores. Una y otra vez escogió no al mayor, no al que el mundo enaltecía y recompensaba, nunca al de Jerusalén, por así decirlo, sino siempre al de Nazaret. Otra tradición cultural de antaño revelada en Génesis es que en esas sociedades las mujeres que tenían muchos hijos eran percibidas como heroicas. Tener muchos hijos significaba éxito económico, éxito militar y, por supuesto, significaba que el nombre de la familia estaba asegurado. Así que las mujeres que no podían tener hijos eran estigmatizadas y avergonzadas. No obstante, a lo largo de toda la Biblia, cuando Dios nos demuestra cómo obra a través de una mujer, Él escoge a la que no puede tener hijos y abre su vientre. Estas son mujeres despreciadas, pero Dios las escoge sobre aquellas que eran amadas y bendecidas a los ojos del mundo. Escoge a Sara, la esposa de Abraham, a Rebeca, la esposa de Isaac, a Ana, la madre de Samuel, a Elizabeth, la madre de Juan. Dios siempre obra a través de hombres o niños que nadie quería, a través de las mujeres o niñas que nadie deseaba. Puede ser que estés pensando que esta parte del cristianismo, cuando Dios ama a los menospreciados, es bonita y da ánimo. Podrías estar pensando, puedo estar de acuerdo con esa parte de la Biblia, pero todas las demás partes sobre la ira de Dios y la sangre de Cristo y la resurrección de su cuerpo, eso no lo acepto. Pero esas partes de la Biblia, las partes desafiantes y sobrenaturales, son centrales, no periféricas. El corazón del mensaje distintivo de la Biblia es que el Dios trascendente e inmortal vino a la tierra y se hizo débil y vulnerable para sufrir y morir. Hizo esto por nosotros, para hacer expiación por nuestros pecados, para tomar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Si eso es verdad, entonces es el acto más radical y asombroso de un sacrificio amoroso y desinteresado que alguien pudiera imaginar. No puede haber una base más fuerte y una motivación más dinámica para sostener los conceptos éticos cristianos revolucionarios que nos atraen. Lo que hizo que la ética cristiana fuera distintiva no fue que Jesús y los primeros cristianos eran buenas personas que hacían cosas buenas para hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Estas ideas nunca tuvieron sentido alguno para nadie hasta que las personas llegaron a entender el mensaje cristiano sobre la naturaleza de la realidad suprema. Y ese mensaje es resumido en lo que la Biblia llama el Evangelio. La esencia de lo que distingue el cristianismo de todas las demás religiones y formas de pensamiento es esta. La esencia de lo que distingue el cristianismo de todas las demás religiones y formas de pensamiento es esta. Todas las otras religiones dicen que si quieres encontrar a Dios, si quieres mejorar, si quieres tener una conciencia mayor, si quieres conectarte con lo divino, o como sea que este alcance
sea definido, necesitas hacer algo. Necesitas esforzarte. Necesitas guardar el reglamento. Necesitas liberar tu mente. Necesitas llenar tu mente de conocimiento y estar por encima de la gente promedio. Toda otra religión o filosofía humana dice que si quieres mejorar al mundo o a ti mismo, entonces necesitas esforzarte y vivir de cierta forma. El cristianismo dice exactamente lo opuesto. Toda otra religión y filosofía dice que necesitas hacer algo para enlazarte a Dios. Pero el cristianismo dice que Jesucristo vino a hacer por ti lo que tú no podías hacer por ti mismo. Toda otra religión dice que ahí se encuentran Toda otra religión dice que ahí se encuentran las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Pero el cristianismo dice que Jesús es la respuesta de todas ellas. Muchos sistemas de pensamiento apelan a las personas fuertes y exitosas porque encajan con su sistema de creencias que dice que si eres lo suficientemente fuerte y trabajador, prevalecerás. Pero el cristianismo no solo es para el fuerte, es para todos, especialmente para las personas que admiten que en lo más profundo de su ser son débiles. Es para personas que tienen la fuerza particular de admitir que sus faltas no son superficiales, que su corazón está en un desorden profundo y que son incapaces de rectificarse por sí mismos. Es para aquellos que pueden ver su necesidad de un Salvador, que necesitan el sacrificio de Jesucristo en la cruz para poder ser justificados ante Dios. Piensa sobre lo que acabo de decir. Suena contraintuitivo o peor aún, repelente. La genialidad del cristianismo es que no trata de esto es lo que tienes que hacer para encontrar a Dios. El cristianismo trata de Dios viniendo a la tierra en la forma de Jesucristo, muriendo en la cruz con el fin de encontrarte. Esa es la verdad radical y característica que el cristianismo le ha contribuido al mundo. Todas las demás ideas revolucionarias sobre cuidar a los débiles y los necesitados, vivir por el amor y el servicio en vez del poder y el éxito, amar inclusive a tus enemigos de forma sacrificial. Todo esto fluye del Evangelio mismo, concretamente hablando que debido a la profundidad de nuestro pecado, Dios vino en la persona de Jesucristo a hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra cuenta propia y lo hizo para salvarnos. Ahora te pregunto, si aceptas la fuente de muchas de tus convicciones, ¿por qué aceptarías una parte de las enseñanzas del cristianismo sin aceptar la otra parte que la explica y la hace coherente? No seas como Natanael. No permitas que tu convicción de que el cristianismo es poco sofisticado y obsoleto te ciegue. Cuídate de tu orgullo y prejuicio, de tus actitudes de desdén y de menosprecio. Son actitudes tóxicas en todos los aspectos de la vida, pero especialmente al hacerte las preguntas más fundamentales sobre ella. Wow, acabamos de leer la primera parte de nuestro primer capítulo. No queremos extendernos más, como les dije al principio, queremos avanzar de a pocos, todos juntos. Quisiera leer sus comentarios a través de vamos a subir algunas publicaciones en Instagram, en Facebook o en YouTube. Pueden escribir sus comentarios. ¿Qué tal les pareció esta primera parte del primer capítulo?
capítulo que leímos acerca de encuentros con Jesús del libro de Timothy Keller. La primera pregunta, ¿dónde debemos buscar respuestas a las preguntas más importantes de la vida? Y el libro se pone muy interesante porque vamos a ver aspectos importantes de la historia de Natanael. Bien, para finalizar, yo te invito a que me acompañes en una corta oración. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por bendecir ese tiempo de lectura, Señor, y gracias por aquellos que van a trabajar para que este audio salga publicado. Gracias, Señor, por este podcast y por cultivar en nosotros un tiempo de lectura, oh Dios. Gracias por cada hermano y hermana que está escuchando y leyendo juntamente con nosotros. Amén. Bueno, hermanos, entonces nos vemos en nuestro tercer podcast que vamos a estar subiendo a través de la plataforma de YouTube. Nos vemos